Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal. En videos anteriores ya hemos tocado este tema de los outliers o los valores extremos, que en esencia son valores en una variable numérica que se alejan, digamos, del rango normal o del rango típico de valores. Por eso se conocen como valores extremos y también el término que se usa comúnmente es outliers. En otros videos también les he hablado de técnicas para la detección de estos outliers, como por ejemplo el método de Tukey. Y la idea entonces es en este tutorial ya ver de forma práctica las técnicas o los métodos básicos más usados para la detección de outliers en variables numéricas. Así que antes de comenzar, si les gusta este tipo de videos y de tutoriales, pues los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces la idea en este tutorial es hablar de los tres métodos más usados para la detección de outliers, que son el método gráfico, el método del puntaje Z o Z-score y el método de Tukey. Entonces lo que vamos a ver en este tutorial es: primero hablaremos del set de datos, luego les voy a hablar del método gráfico, que hace uso de lo que se conocen como los gráficos de caja o los box plots. Vamos luego a hablar del método de detección de outliers con el puntaje Z o el Z-score. Y luego al final hablaremos del método, digamos, más robusto, el que sugiero generalmente utilizar de los métodos básicos, que es el método de Tukey. Entonces, a lo largo de cada método vamos a hacer un repaso de cómo funcionan estos métodos y también algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Recuerden que tanto el set de datos como el código fuente de este tutorial lo van a poder descargar en el enlace que les dejo acá abajo. Comencemos hablando del set de datos. En este enlace van a encontrar también la descarga de este set de datos, Dataset Clima Outliers. Yo estoy trabajando acá en Google Colab, ya lo he cargado acá al disco duro de Google Colab, y entonces comencemos leyendo este set de datos para entender un poco el problema que vamos a resolver con la detección de valores extremos. Entonces simplemente importemos pandas y con readCSV leemos ese set de datos que se encuentra en la carpeta Content de acá de Google Colab. Una vez leído ese set de datos, pues es muy sencillo. Es un set de datos que tiene tres variables: una que es la temperatura, variable numérica, una que es la humedad, también variable numérica, y otra que es el viento, también una variable numérica. Y tenemos un total de 13.200 registros por cada una de esas variables. Entonces, hagamos una exploración muy rápida del set de datos para entender qué es lo que tenemos acá en nuestras manos. Recordemos que una manera de determinar si hay datos faltantes o no es con este método de pandas, isNull. Entonces, si buscamos los datos faltantes y sumamos esos totales y obtenemos valores diferentes de 0, pues tendremos datos faltantes en nuestro set de datos. Acá la columna temperatura no tiene datos faltantes, la columna humedad no tiene datos faltantes y la columna velocidad del viento tampoco tiene datos faltantes. Ahora vamos a hacer algo que es ver cómo están distribuidos los datos, y esto es clave porque los métodos que vamos a ver a continuación, algunos de ellos se podrán usar dependiendo del tipo de distribución que tengan los datos. Entonces, para ver esa distribución de manera rápida, generalmente lo que se puede usar es un histograma. Así que para dibujar los histogramas de estas variables, pues voy a importar Matplotlib y voy a importar la librería Seaborn, que como tal es la que hace el gráfico de los histogramas, y simplemente voy a iterar por cada columna del data frame, es decir, temperatura, humedad y velocidad del viento. Voy a generar un gráfico vacío y dentro de ese gráfico voy a poner un gráfico de histograma, que se obtiene con el método o la función histplot de Seaborn. Entonces dibujo la columna y el histograma correspondiente, dibujo acá la curva, digamos que es la estimación de la distribución de probabilidad de esa variable. De la distribución de probabilidad o de las distribuciones de probabilidad les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y ya acá simplemente agrego el título de esa columna. Entonces veamos esos histogramas para tener una idea general de las distribuciones. Acá vemos, por ejemplo, la primera variable, la variable temperatura. Vemos que el histograma tiene prácticamente una forma de campana, una forma gaussiana.
Entonces, importante tener esto en cuenta. Lo que podríamos decir es que la temperatura tiene una distribución normal. Digamos que no es la manera más rigurosa de verificar si los datos tienen una distribución normal o gaussiana, pero vamos a partir de este gráfico para suponer que la distribución de la temperatura es gaussiana, porque esto implica que podremos usar uno de los métodos, que es el método del puntaje Z. Mientras que, por ejemplo, si miramos la humedad, ya vemos que claramente no tiene una distribución gaussiana. Lo mismo con la velocidad del viento, la distribución no es gaussiana, y ahí en esos casos podremos usar, por ejemplo, el método de Tukey. Entonces, siempre antes de definir cómo detectar valores extremos, tenemos que tener claridad sobre la distribución de los datos para saber de estos tres métodos que les voy a mostrar cuál o cuáles de ellos podríamos usar. Entonces ya tenemos, digamos, una idea clara del set de datos. Comencemos viendo el método más sencillo, que es el método gráfico, usando los gráficos de caja o los box plots. Ya vamos a recordar un poco qué es un box plot. En un video en donde hablo del análisis exploratorio de datos, que les dejo también por acá enlazado, les hablo en detalle precisamente de lo que es un box plot, pero ya lo vamos a ver acá de forma gráfica para recordar un poco las características. Entonces acá lo mismo, voy a iterar por cada columna y con boxplot genero un gráfico de caja de los boxplots, precisamente de las variables, precisamente, y acá tenemos la temperatura, tenemos el boxplot de la humedad y la velocidad del viento. ¿Cómo leemos estos boxplots? Entonces en el eje vertical tenemos los valores de la variable numérica, entonces temperatura desde más o menos menos 40 hasta un poco más de 80, valores de humedad desde más o menos 20 hasta un poco más de 100 y velocidad del viento desde prácticamente 0 hasta casi 50. ¿Cómo leemos estos boxplots? Entonces la caja de color azul tiene unos límites, el límite inferior es el cuartil 1, es decir, por debajo de este límite está más o menos el 25% de los datos. El tope de esta caja es el cuartil 3, es decir, por debajo de ese valor está el 75% de los datos. La línea que pasa en medio de los dos topes, inferior y superior, es la mediana, es decir, es el valor de temperatura, por ejemplo en este caso, por encima del cual tengo más o menos el 50% de los datos y por debajo del cual tengo el otro 50%. Y estas líneas, estas barras acá arriba y acá abajo, son lo que se conocen como los whiskers o los bigotes. Entonces, si yo calculo la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, es decir, la altura de esta caja, esa altura se conoce como el rango intercuartiles. Ese rango intercuartiles lo que mide es la dispersión de los datos. Entre más pequeño sea ese rango intercuartiles, es decir, más pequeña sea esa caja en altura, menos dispersos están los datos. Entre más grande sea el rango intercuartiles, más alta será la caja, más dispersos estarán los datos. Y entonces, ¿cómo se calcula este whisker superior? Se calcula tomando el cuartil 3 y sumándole 1.5 veces el rango intercuartiles. Y este whisker inferior se calcula tomando el cuartil 1 y restándole 1.5 veces este rango intercuartiles. ¿Y eso para qué nos sirve? Para detectar outliers. Entonces los puntos que aparecen acá dibujados son los datos de temperatura que superan este umbral superior, valga la redundancia, y este umbral inferior. Y los que están por fuera de esos límites se marcan o se dibujan y son los outliers. Entonces básicamente un boxplot es una manera muy sencilla de saber si hay outliers en la variable que estoy analizando. Entonces esto me permite concluir que la temperatura tiene outliers. La humedad, observemos que tiene pues una distribución diferente, pero no hay puntos dibujados por fuera de los whiskers. Luego la humedad no tiene valores extremos y la velocidad del viento tiene muchos valores extremos en la parte superior y no tiene valores extremos en la parte inferior. Entonces este es un primer método para detectar outliers, muy sencillo porque de manera gráfica, con una línea de código prácticamente, ya podemos tener el gráfico de la variable y fácilmente ver si hay o no hay outliers. Entonces la ventaja es muy fácil de implementar, es muy fácil de interpretar, pero tiene varias desventajas, porque generalmente cuando hacemos detección de outliers, lo que queremos no es solo ver los outliers, sino dentro del set de datos, es decir, venir acá a nuestras variables y marcar cuáles de esos datos son outliers.
porque luego viene otra fase que no la vamos a ver en este tutorial. Si quieren la veremos en otro tutorial, me pueden dejar abajo los comentarios, pero luego viene una fase de manejo de outliers, es decir, ya sabemos que del total de datos, estos datos que tenemos acá marcados son outliers. ¿Qué hacemos con esos datos? Los eliminamos, usamos alguna técnica de interpolación, diferentes técnicas de manejo de outliers se pueden implementar, pero necesitamos marcarlos. Entonces acá los boxplots me permiten solo ver de manera gráfica los outliers, pero no puedo marcarlos como tal en el set de datos. Entonces esa es una desventaja. Y el umbral, estos umbrales, este tope superior e inferior, pues no se pueden determinar fácilmente a partir del gráfico. Entonces no podemos tener una idea clara de a partir de qué valores consideramos que hay outliers y dentro de qué rango de valores consideramos que no los hay. Entonces es muy subjetivo. Es, digamos, una exploración inicial que me permitiría simplemente ver si hay o no hay outliers. Entonces, esa es la manera de usarlo, cuando queremos saber si hay o no valores extremos, pero hasta ahí llega, digamos, este método. Vamos con un método un poco más sofisticado, que sigue siendo igual parte de los métodos básicos, que es la detección con el método del puntaje Z o el Z-score. Entonces, este método funciona, esto es importantísimo, si la variable que estamos analizando tiene una distribución gaussiana o normal. De hecho, de la distribución gaussiana o normal también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, donde les explico todo lo relacionado con la distribución gaussiana en detalle. Allá en ese video hablamos de este concepto. Entonces, una distribución gaussiana o normal pues tiene forma de campana, que es un poco lo que veíamos acá en esta temperatura. Y lo que ocurre entonces es que cuando una variable tiene una distribución gaussiana, tiene un comportamiento bastante particular y bastante predecible. Una distribución gaussiana se caracteriza por dos parámetros. Una media, mu, que es el valor central, y la desviación estándar que se conoce como sigma. Y entonces es totalmente simétrica la campana alrededor del valor medio, de la media precisamente. Y si por ejemplo tenemos la distribución de probabilidad, y tomamos desde la media menos 2 desviaciones estándar hasta la media más 2 desviaciones estándar, ahí tendremos cubierto el 95.4% de los datos. Es decir, cuando los datos tienen una distribución normal, si tomamos los datos dentro de este rango de valores, tendremos el 95.4% de esos datos. Y si nos movemos no 2, sino 3 desviaciones estándar a izquierda y a derecha, ahí tendremos casi que la totalidad de los datos, prácticamente el 99.7% de los datos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque este criterio me permite determinar si un valor es extremo o no. Es decir, si mi variable tiene una distribución gaussiana, pero por ejemplo tiene valores extremos más allá de este umbral de mu más 3 sigma o por debajo de este umbral de mu menos 3 sigma, pues simplemente yo puedo calcular la media de la distribución, la desviación estándar y calculo estos límites inferior y superior. Es decir, la media más 3 desviaciones, la media menos 3 desviaciones y los valores numéricos que se salgan de ese rango, que estén a la izquierda de mu menos 3 sigma o a la derecha de mu más 3 sigma, pues los puedo etiquetar como valores extremos. Ese es el principio, digamos, de este método del puntaje Z. ¿Y por qué se conoce como el puntaje Z? Ya lo vamos a ver en un momento, porque lo que vamos a hacer es, tomamos la variable que nos interesa, por ejemplo, la temperatura. Entonces, X es cada dato de temperatura y lo que hacemos es, a cada dato de temperatura le restamos la media de la totalidad de la temperatura y lo dividimos entre la desviación estándar de la temperatura. Y eso nos da lo que se conoce como el puntaje Z. Entonces, ese puntaje Z, ¿qué características tiene? Es básicamente la misma distribución normal, pero ya está normalizada. Es decir, que cuando yo le resto la media a los datos originales y lo divido entre la desviación estándar, la media va a ser exactamente igual a 0 y la desviación estándar va a ser exactamente igual a 1. ¿Y eso cómo se interpreta en esta gráfica para determinar si hay outliers o no? Pues simplemente que voy a tener los datos transformados, van a tener una media de 0 y este límite inferior y superior pues va a ser simplemente más 3 y menos 3. Ya no va a ser mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, porque al estar escalados los datos, lo que vamos a tener es mu igual a 0, entonces sería 0 más 3 sigma y sigma como es igual a 1, el umbral se convierte en 3. El umbral derecho. Y el umbral izquierdo, como mu es 0 y sigma es 1, se convierte simplemente en menos 3. Entonces, de ahí viene, digamos, el nombre del método del puntaje Z.
Entonces veamos cómo implementar este método, que realmente es muy sencillo con ayuda de pandas. Entonces acá voy a crear una función que voy a llamar detectar outliers con el puntaje z. Introduzco la variable, que es básicamente una columna de mi set de datos, pero en este caso va a ser solo la columna temperatura, porque recordemos que la temperatura es la única que tiene distribución gaussiana normal. Entonces no voy a usar ese método ni para la humedad ni para la velocidad del viento, porque no tienen distribución normal. Entonces ya no tiene sentido hablar de la media y la desviación estándar, porque ya son distribuciones diferentes. Y por tanto, entonces acá le presento la variable, la columna de interés, y acá el umbral. Entonces, ¿cuántas desviaciones estándar voy a tomar a derecha y a izquierda para definir el rango donde considero que los datos son normales y donde considero que por fuera de ese rango los datos son valores extremos? Entonces, cuando yo defino acá este umbral de 3, es que precisamente estoy tomando por debajo de menos 3 y por encima de 3. Acá entonces calculo los puntajes z. Entonces tomo la variable y a cada valor de esa variable le resto el promedio, y el resultado de eso lo divido entre la desviación estándar. Es esta misma ecuación que tenemos acá. Y acá tenemos los puntajes z. Y luego simplemente comparo esos puntajes z con más y menos 3. Como tengo más y menos 3, como es simétrico, esto equivale a simplemente calcular los valores absolutos de esos puntajes y verificar si esos valores absolutos están por encima de 3. En este caso, porque el umbral que definí por defecto es 3. Y entonces esto lo que va a hacer es buscar en mi variable, en la columna temperatura, por ejemplo, todos los valores del puntaje z que estén por encima de 3, y esos son los outliers, y esto me retorna un listado con esas posiciones donde se cumplen esos criterios. Entonces veamos, ya habiendo definido esta función, veamos cómo usarla. Entonces acá en outliers temperatura voy a almacenar esos valores extremos, aplico la función y le presento la variable temperatura, tomo la columna temperatura. Y acá entonces ejecutamos esto y tenemos los outliers de temperatura. Es una gran cantidad la que tenemos acá. El dato 35, el dato 125, el 480, el 935 pues son valores extremos. Y ya con eso tendríamos la detección con este método. Hagamos algo adicional y es, vamos a dibujar la variable temperatura, no el histograma sino la temperatura como tal, la variable completa. Es decir, esta columna, y voy a superponerle con marcas de color rojo dónde están ubicados los outliers para entender un poco si el método detecta correctamente, digamos, esos valores extremos. Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente al data frame que tengo originalmente le voy a crear una nueva columna que voy a llamar outliers temporales y hago la detección de outliers. Entonces básicamente lo que voy a hacer es almacenar estos valores en esa nueva columna, pero como no todos son valores extremos, únicamente en estas posiciones tendré el valor correspondiente y por fuera de esas posiciones tendré celdas vacías, y por tanto al dibujarlos con un color diferente al de la gráfica original, pues solo van a aparecer marcados estos puntos. Entonces esa es como la idea básica. Entonces acá tengo los outliers de temperatura. Acá entonces voy a hacer el gráfico con line plot, dibujo la variable temperatura completa, le voy a poner una transparencia de 0,7 y luego con puntos scatter plot voy a dibujar los outliers de temperatura. Entonces solo se van a dibujar aquellos valores y aquellas posiciones donde están definidos esos outliers, y eso los voy a dibujar con color rojo, y acá simplemente voy a hacer un conteo de cuántos outliers tengo y imprimo ese conteo en el mismo título de la gráfica. Entonces ejecutemos esto y tenemos en azul el gráfico de la temperatura y en rojo tenemos los valores extremos. Entonces observemos que efectivamente son valores o muy altos o muy bajos, y eso es lo que tendríamos. En total tendríamos 41 outliers, y desde luego si yo modifico por ejemplo acá el umbral, es decir, si coloco por ejemplo un umbral más pequeño, pues voy a detectar más valores extremos. Es decir, si bajo el umbral de 3 a 2 y ejecuto esto, pues ya tengo muchos más valores extremos. No tengo 41, sino 614. Entonces todo va a depender de ese umbral. Si yo quiero, por ejemplo, volver a mi variable temperatura, es decir, volver a esta variable original que teníamos acá, a esta variable temperatura, e ir a las posiciones donde detectamos esos outliers y marcarlos de alguna manera, generalmente lo que se hace es marcarlos como not a number, como celdas vacías, digamos, para que luego en otra fase de procesamiento, si se hace el manejo de outliers, pues busquemos simplemente esos not a number. Entonces hagamos eso, pero simplemente acá voy a reducir
Por ejemplo, en este caso de la temperatura vamos a reducir el umbral, vamos a aumentar el umbral para que detecte los 41 outliers originales. Y entonces acá simplemente me voy al data frame y le voy a decir busque en la columna outliers temperatura donde tengamos not a number, es decir, básicamente donde tengamos números, es decir, aquí lo que estoy buscando es en la columna de outliers, busque donde tengamos números, es decir, donde se hayan detectado los outliers, y vaya a la columna temperatura y marque esas posiciones donde están los outliers, márquelas como celdas vacías, known, y ya con eso tenemos marcados los outliers. Entonces, si hago el conteo ya en la variable temperatura de cuántos valores extremos tenemos, deberíamos tener exactamente 41. Y esa sería una manera de marcar los outliers para luego, en una fase posterior, hacer el manejo de esos outliers. Entonces, este es el método del puntaje Z. Ventajas, como vimos, realmente se requieren pocas líneas de código, es muy fácil de implementar. Y lo que acabamos de ver permite etiquetar los outliers como not a number para luego procesarlos, hacer el manejo de outliers. Las desventajas es que funciona solo si la variable que estamos analizando tiene distribución gaussiana o normal, y por tanto, ¿cuándo podemos usarlo? Cuando la variable tiene distribución gaussiana y cuando queremos detectar y etiquetar outliers. Y que hay que tener en cuenta que el umbral me va a incrementar o a reducir el número de outliers detectados. Entonces, el umbral nunca es fijo, siempre lo tenemos que ajustar dependiendo del conocimiento que tengamos de nuestros datos, dependiendo de las características que tenga la variable que estemos analizando, pues dependiendo de eso tenemos que ajustar ese umbral. Y el método que más sugiero siempre es el método de Tukey. Este lo explico en detalle también en un video que les dejo por acá enlazado, pero es un método que funciona para cualquier tipo de distribución. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una distribución gaussiana o una distribución no gaussiana, y en ambos casos puedo aplicar ese método de Tukey. Entonces es mucho más robusto. Ese método se basa en el cálculo del rango intercuartiles de los whiskers del boxplot, pero digamos de forma numérica, no de forma gráfica, sino de forma numérica. Es decir, es como el equivalente del boxplot, pero ya de forma numérica se calculan esos umbrales. Entonces veamos o recordemos las características del boxplot. Yo se las mencioné hace un momento, pero vamos a recordarlas. Entonces acá voy a dibujar el boxplot de la temperatura y voy a dibujar los cuartiles 1 y 3. Voy a ponerle unas etiquetas para mostrar el rango intercuartiles y los límites superior e inferior. Entonces acá tengo la temperatura. Lo que yo les decía, el límite inferior es el cuartil 1, el límite superior es el cuartil 3, y lo que nos interesa es calcular numéricamente este umbral, este whisker superior, que es el cuartil 3, más 1.5 veces el rango intercuartiles. El rango intercuartiles es cuartil 3 menos 1, es decir, es el alto de la caja, y el umbral inferior, el whisker inferior, es cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartiles. Entonces la idea es hacer esos cálculos, pero ya directamente a partir de los datos y no de forma gráfica. Entonces veamos esa función, se llama detectar outliers Tukey. Entonces le presento la variable. Acá recordemos que la variable puede ser o puede tener distribución gaussiana o no gaussiana, y le presento el umbral. En este caso el 1.5 se refiere a este valor, 1.5 veces el rango intercuartiles en cada caso. Y similar a como ocurría en el puntaje Z, si yo cambio ese umbral de 1.5, lo incremento o lo disminuyo, pues voy a detectar más o menos outliers. Es, digamos, el mismo principio del caso anterior en términos del efecto que tiene el umbral. Entonces, calculemos los cuartiles 1 y 3 y el rango intercuartiles. Simplemente con quantile podemos calcular los cuartiles. El cuartil 1 es el cuantil 0.25 y el cuartil 3 es el cuantil 0.75. Y tenemos cuartil 1 y cuartil 3. El rango intercuartiles es simplemente la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Y cómo detecto los outliers? Entonces busco los que estén por debajo de este umbral, cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartiles, o por encima de este umbral, cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartiles. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces me voy a la variable y selecciono, por eso acá las llaves cuadradas, los puntos que cumplan con cualquiera de estas dos condiciones. Entonces, donde la variable sea menor al cuartil 1 menos el umbral, que es 1.5, por ejemplo, por el rango intercuartiles, o, esto es O en Python,
si se cumple esta otra condición, cuartil 3, la variable es mayor que el cuartil 3, más el umbral por el rango intercuartiles. Y ahí tenemos los outliers. Usemos esa función para detectar outliers, por ejemplo, en el caso de la temperatura, aunque acá tendríamos que leer nuevamente la temperatura porque ya detectamos o ya marcamos algunos valores como not a number, entonces le damos nuevamente el set de datos para que ya tenga absolutamente todos los valores originales y ahora sí entonces apliquemos acá la función en este punto. Entonces en outliers temp voy a guardar esos outliers pero detectados con Tucky, entonces detectar outliers Tucky, la variable temperatura, y tenemos entonces acá los outliers detectados. Y hagamos lo mismo, entonces hagamos el gráfico de la variable temperatura, agreguemos esos outliers a esta columna outliers temperatura y hagamos el gráfico de la temperatura en azul, de los outliers en rojo, y hagamos el conteo de outliers y pongamos ese valor en el título. Entonces ejecutamos esto, por ejemplo acá con este método se detectaron 100 outliers, recordemos que con el método, el puntaje Z obtuvimos 41, obviamente esto depende del umbral también, son métodos diferentes de detección y pues acá vemos que efectivamente tenemos valores extremos, son valores o muy altos o muy bajos de temperatura. Hagamos lo mismo con la columna humedad, recordemos que cuando veíamos el boxplot de la columna humedad, acá no encontrábamos outliers, veamos si con este método se detecta algún outlier. Entonces volvamos acá a la variable humedad, creemos la columna outliers humedad, detectamos esos outliers en humedad con el umbral por defecto, graficamos la humedad, los outliers en color rojo, hacemos el conteo de outliers y ponemos ese dato en el título, entonces tenemos 0 outliers en este caso y si quisiéramos hacer el manejo posterior de outliers, lo mismo que hicimos en el caso anterior, acá como no tenemos, pues no se va a marcar ninguno como not a number, pero lo que podemos es simplemente en la columna original, humedad, marcar esos outliers con not a number o con known. Acá si hago esa marcación, pues no voy a tener outliers, pero vamos a ver ahora que con la velocidad del viento sí vamos a tener una cierta cantidad de outliers, entonces creemos la columna outliers velocidad del viento. Usamos la función detectar outliers Tucky, le presento la variable velocidad del viento, hago el gráfico de la variable completa, superpongo los outliers en rojo, calculo el número de outliers, los agrego al título y acá tenemos 404 outliers, en este caso una gran cantidad de outliers y si cambiamos el umbral por ejemplo, entonces este umbral era 1.5 el que definimos por defecto acá, que nos da estos límites, supongamos que este 1.5 lo cambiamos a 3, es decir, subimos este umbral, lo hacemos más alto y este umbral lo hacemos aún más bajo. Veamos a ver qué ocurre en este caso, si por ejemplo usamos un umbral de 3, nuevamente con el viento, entonces lo que tendríamos que esperar es que ya se detecten menos outliers, es decir, menos de 404, veamos a ver si eso es correcto. Efectivamente acá detectamos solo 55, entonces nuevamente dependiendo del umbral que escojamos pues tendremos más o menos outliers y lo mismo entonces acá en este caso sí los podemos marcar como not a number dentro de la columna velocidad del viento, la variable original, acá nos da exactamente 55 outliers. Entonces características de este método o ventajas es fácil de implementar. También los podemos etiquetar para posteriormente hacer el manejo de outliers. Es más robusto que el método Z-score, es decir, acá no se requiere que la distribución sea gaussiana y lo podemos usar cuando queramos detectar y etiquetar outliers. Y a tener en cuenta que dependiendo del umbral escogido, pues tendremos más o menos outliers detectados. Así que con esto ya tenemos una idea clara de cuáles son los métodos básicos que se pueden usar para realizar detección de valores extremos en variables numéricas. Vimos además cuáles son las características de cada método, cuáles son las ventajas, las desventajas, en qué situaciones podemos usarlo, pero además de esto hay que tener en cuenta que hay métodos más sofisticados, como por ejemplo los métodos basados en modelos, es decir, por ejemplo el uso de bosques de aislamiento o isolation forests,
el uso de autoencoders o métodos, por ejemplo, basados en clustering o agrupamiento como dbScan o cada vecinos más cercanos. Entonces, si les interesa más adelante que les explique cómo funcionan estos métodos, pues también me pueden dejar abajo sus comentarios, y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, pues también me pueden dejar abajo sus comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.